Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo Sodre en Escena a través de la pantalla de TNU y las radios públicas. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de conversar con Yandy Píramo, director de orquesta invitado por el Sodre, que nos cuenta cómo es trabajar con esta orquesta. Y también conversaremos con José Miguel Onaindia, que nos introduce en la obra que escucharemos. En esta oportunidad es la segunda vez que para los conciertos que transmite Televisión Nacional vas a dirigir a la orquesta y son dos obras, ¿verdad? Estamos hablando de la Petite Symphonie de Gounod y de Mozart, la sinfonía número 25. Sí, exacto. Sol menor. Sí, es un programa interesante. La unión de las dos obras es que la obra de Gounod, que se llama Pequeña Sinfonía, si lo miramos desde el punto de vista camerístico, es una obra mozartiana totalmente en la parte formal, de forma. Y este hombre pasaba por un momento que solo componía música religiosa y fue un encargo de un flautista que era muy importante del Conservatorio de París, de las personas más influyentes de esa época en Francia, y le encargó este noneto de vientos, y él compuso esta obra. Y es una obra de líneas muy prístinas, está muy clarito y tiene una entidad espiritual importante la obra. Fue alrededor de 1885, una cosa así. Y lo curioso, para mí por lo menos, es que este hombre Gounod estaba un poco del otro lado de lo que estaba pasando en Francia en ese momento, que era la revolución que estaba haciendo Berlioz, con música más moderna, entre comillas. Y él estaba en la otra parte, en el otro bando, que sostenían que con Beethoven, hasta donde llegó Beethoven, era suficiente. Y entonces es por eso que esta obra tiene como una forma más clásica, con lo cual casa muy bien con la Sinfonía 25 en Sol menor de Mozart, que es una sinfonía que es una joyita. Mozart la compuso con 17 años, probablemente con ayuda del papá, que era un genio, Leopoldo, y tal vez andaban los Haydn por ahí también, que lo querían mucho, y bueno, Michael Haydn, más que Joseph. Y es una obra en sol menor, que hay dos sinfonías en sol menor de Mozart. Una es la 40, que en realidad es una obra que es triste para la época, porque está en una tonalidad menor, y esta que compuso con 17 años, que quién sabe qué le estaba pasando con 17 años. Lo cierto es que él pensaba estrenarla en Viena y darse a conocer en Viena con esta sinfonía. Y la cuidó muchísimo, y es una obra en realidad súper clásica en cuanto a la armonía, a la parte vertical, que son todas tríadas diatónicas, hay acordes de séptima, de séptima disminuida, y no hay mucho acordes de extrema tensión, sino que a veces pone silencio, lo cual es una originalidad. Pone silencio y después ataca con una modulación. Y es una obra muy interesante, de mucha fuerza, y además es increíble que a los 17 años él componía muchas cosas más en esa época, pero digo, tiene esa importancia, ¿no? Entre las dos obras entonces hay empatía, no hay un rompimiento, hay como una continuidad, a pesar de ser autores diferentes y de otras épocas, ¿no? Claro, y es en una época además que musicalmente no se transmitía el dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, las angustias, el dolor era muy comedido, era muy prudente, es decir, era un poco, digamos que en esa época, lo que después es el clasicismo, siempre hay un pensamiento filosófico atrás de cada periodo musical. Claro. Y en este caso es el clasicismo, y yo me acuerdo en la escuela, a la escuela que yo fui, la experimental de Malvin, te enseñaban que la música es el arte de combinar los sonidos de tal manera que resulten agradables al oído, que parece medio naif en esta época, pero era como el pensamiento, y por lo tanto los sentimientos no eran tan como después en el romanticismo, ¿no? Donde todo vuela, y era comedido, era muy con mucha flema, digamos, ¿no? La parte de los sentimientos era muy Ya, cuidado. si tenemos que hablar de la orquesta, ¿no? De la Orquesta Sinfónica del Sodre, ¿qué particularidades tiene? Me imagino que has dirigido muchas orquestas y
¿Uno podría decir que una orquesta tiene determinadas particularidades comparadas con otro? Sí. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está y bueno, creo las que características? hay una tradición en la Orquesta del Sodre. Yo una vez hablé con un maestro de mucha edad, Víctor Teba, que yo lo conocí en Chile, que fue un maestro que vino mucho y fue un maestro con mucha jerarquía. Y él me decía algo que a él le entusiasmaba mucho, haber dirigido el Sodre, yo lo conocí viejito, con más de 80 años. Él recordaba algo que nosotros en fútbol le llamamos la garra charrúa. Ajá. Un poco. En aquella época también había, pese a que la mayoría eran extranjeros, no sé, eran italianos, claro, judíos polacos, alemanes, etcétera. Grandes músicos, tuvimos una orquesta maravillosa. Y él reconocía como que había algo, digamos... Un plus, algo más. Sí, algo más, como que a veces en el momento del concierto se ponía, que nosotros le llamamos el efecto frac, ¿no? Que es como... A ver, explícanos. Es que sí, porque la gente lo que ve es el concierto, y cuando ve a un director lo que ve es lo que hace en el concierto, ¿no es cierto? Y te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero en realidad todo el trabajo previo, claro, que hay, que en los ensayos, que no se ven, es donde se cocina la cuestión. Y uno sabe, capaz que es idiosincrasia nuestra, no está mal ni está bien, es parte de cómo somos, que de repente que en el partido jugamos mejor que en el entrenamiento, ¿no? Quiero decir, creo que es parte de nuestro ser. Una característica. Decís que sí, la pasión despierta más, sí, sin duda, podríamos decirlo así, en el concierto. Sí, sin duda. Lo que sí, ahora lo que hay que entender, que me parece que es importante entender, es que en esta nueva realidad, que es una nueva realidad por la forma en que nos situamos a la hora de tocar, que por ejemplo la primera obra, la Petite Symphonie, la Pequeña Sinfonía, es una obra de cámara que normalmente se hace sin director. Pero ¿qué pasa? Al tener tanto espacio entre los músicos, se necesita un director, porque cambia totalmente. La gente no se puede imaginar el cambio enorme que hay cuando se separa un músico y tiene 2 metros alrededor de todo lo que pasa, cambia lo que escucha. Y además, como hay una necesidad de hacer un máximo de 25 músicos en la escena, y es un escenario grande, con una cámara acústica parasinfónica, claro, también hay que adaptarse al delay, a los rebotes que llegan diferente a los músicos. No estamos escuchando igual que cuando está el público, por supuesto, que ayuda también a que se entienda mejor, que sea más claro. Pero también en el escenario se da. Entonces, es un proceso que creo que todos estamos aprendiendo, de algo nuevo que a mí me resulta súper interesante que esté pasando. De reescuchar. De reescuchar y te cambia, te saca totalmente de la famosa zona de confort, claro, totalmente. Y advertir además a los músicos, no lo que viene. Sí, claro, por supuesto. Bien. Y todos estamos aprendiendo y es un muy buen entrenamiento. Es como tomar un equipo, tomar un equipo de fútbol, claro, como el partido de Peñarol Nacional, de 11 jugadores, y los metes en el Estadio Centenario, pero pueden ser 4. Claro. Ni siquiera 5, 4. Entonces ahí van a haber algunas dificultades, ¿no? De espacios, de llenar espacios, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hay que reinventarse. Bien. Bueno, hay que reinventarse. Toda la suerte entonces con ese nuevo desafío de dirigir a menos cantidad de música. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Un gusto, como siempre. Igual. Y ahora tenemos el placer de recibir a José Miguel Onaindia para profundizar en la obra que vamos a escuchar. José Miguel, qué placer. Igualmente para mí, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos un concierto hoy con 2 autores de 2 siglos diferentes. El primero es Gounod, que es un autor francés del siglo XIX, con una enorme obra muy relevante. Él tuvo en su vida algunos encuentros que lo marcaron mucho. El primero fue con los hermanos Mendelssohn,
que Fanny y Franz, que marcaron su obra. Tiene una gran tendencia religiosa, tal vez lo que el público más recuerde o más haya escuchado de Gounod es el Ave María, que es muy interpretada en ceremonias religiosas y además es una música muy popular. También se dedicó al repertorio operístico y dejó dos grandes obras del repertorio del siglo XIX, el Fausto de Goethe y el Romeo y Julieta de Shakespeare, que son las dos composiciones también más relevantes. Tiene una impronta religiosa muy... Gran practicante, además. Sí, exactamente, o sea que está muy marcado por esa huella y eso se nota en su música. Esto es una obra especial, es una sinfonía, la Petite Symphonie, que es una sinfonía muy especial, muy hecha bajo los cánones clásicos, que a mí me parece muy interesante porque el repertorio de la música francesa tiene un repertorio extraordinario, pero en el Río de la Plata, en nuestras zonas, somos más, estamos más influidos por la escucha de la música italiana o germánica. Y me parece muy interesante que pueda llegar este repertorio y máxima acompañando una obra de Mozart, que es uno de los grandes compositores, y en este caso especial, esta obra es una obra de juventud. Tuvo una vida muy corta, pero esta es su primera etapa. Se dice que la escribió en 2 días, no sé si esto es pegada a otra sinfonía. Pegada a otra sinfonía, que no se sabe cuál uno, por qué están numeradas. Algunos dicen que hay un problema ahí en la numeración. Él venía de un gran éxito con el estreno de su ópera Lucio Silla, que no es una de las óperas que más se ha conservado, no es una ópera que raramente los teatros programan hoy, ¿no? Obviamente la flauta mágica o las bodas de Fígaro son las óperas de Mozart que hoy más se interpretan, pero esto fue un gran éxito que tuvo en vida y luego de esto compuso estas sinfonías, esta sinfonía que vamos a escuchar hoy, que está pegada a otra que tiene la numeración anterior y que se dice que lo hizo en este tiempo, ¿no? Es una vida tan apasionante y la gente yo creo que lo va a reconocer porque los que son espectadores de cine, el primer movimiento de esta ópera fue el que usó Milo Forman para la versión cinematográfica de Amadeus, que es la pieza de Peter Shaffer que se llevó al cine, que es un gran éxito del teatro y del cine, y que posiblemente los que la hayan visto en las salas de cine o luego posteriormente en los pases televisivos y hoy en la multiplicidad de plataformas que tenemos para ver cine, reconozcan este primer movimiento que ha sido usado y popularizado a través de la cinematografía. Es que es impresionante. José Miguel, cuando se piensa en lo que se va a interpretar en el escenario, hay que pensarlo en el protocolo en medio de una pandemia. Exactamente. Con menos músicos. ¿En qué varía todo eso? Bueno, es un esfuerzo muy grande para los equipos artísticos, porque en primer lugar el distanciamiento impide que se ensaye con la misma cantidad de músicos, entonces por lo tanto el repertorio que se ensaye, que se pueda subir al escenario, por lo tanto hay que adecuar el repertorio. Mucho está escrito para más cantidad de instrumentos, entonces hay que buscar un repertorio que pueda adecuarse o que tenga los arreglos hechos para una orquesta reducida. Entonces es un gran esfuerzo que hacen todos los cuerpos artísticos para poder adecuar su forma de trabajo, sus ensayos y también la presentación ante el público, ¿no? La distancia hace que la sonoridad sea diferente, o sea que es un gran trabajo para el director y para los músicos, un enorme esfuerzo que lo están haciendo con un gran entusiasmo, lo han hecho cuando todavía no podían llegar al escenario desde sus casas, ensayando y continuando la labor y produciendo piezas específicas, especiales para las redes sociales y en forma digital, para mantener constante el vínculo entre los artistas y la institución y el público que es para quien trabajamos. Y en ese pienso, ¿también se agrega que va a salir por televisión? También, por supuesto que sí. Sí, lo que va a registrarse, también pensando
pensamos, está presente que esto tiene que tener va a ser escuchado por muchísima gente y que por lo tanto tiene que ser un repertorio que lo cautive al público, fundamentalmente porque el público que viene a las salas ya viene con algún interés previo. En cambio, de este modo, como llegamos a través de la televisión pública, que realmente para nosotros es una gran satisfacción poder llegar a todo el país y a los lugares más recónditos con esta presentación, nos interesa que sea un repertorio atractivo, que le genere el deseo a la gente de seguir escuchando música y ampliar su gusto por esta arte que nos acompaña siempre. Claro, qué desafío, ¿verdad? Pensar en eso, en que va a ser transmitido por televisión, que va a llegar a público que no necesariamente está habituado a esta música, sí. Además interpretando piezas que no fueron necesariamente pensadas para esta cantidad de músicos, así que es un gran desafío para todos. Es un gran desafío y yo creo que siempre uno trabaja, que no hay, me gustaría transmitirle a la gente que no hay necesidad de preparación previa, que uno se encuentra con el arte, que es un encuentro, es una percepción emocional y estética individual que no requiere un entrenamiento. Si uno está entrenado y lo puede saber, podrá gozarlo de otra forma, pero que no tenga prejuicio, que escuchen, porque solamente escuchando la música se aprende. Así se aprende a apreciarla, ¿no? La percepción es algo emocional, es una comprensión estética que no necesita de un entrenamiento previo. Claro, y no hay épocas para eso, ¿verdad? Una música pensada para 1800 o para 1900 o para 1700 se puede disfrutar de la misma manera. De la misma manera. Y todos los compositores contemporáneos, consciente o inconscientemente, heredan y componen con ese acervo que nos viene del pasado. José Miguel Onadindi, ha sido un gusto escucharte como siempre y seguimos en este ciclo del Sodre en Escena. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias.
Gracias.